Hermanos, hemos estado hablando acerca de cómo la verdad de Dios ha estado siendo atacada por tantos años y de muchas maneras. El ataque del enemigo es mayormente contra los creyentes y contra la iglesia de Jesucristo. Vimos la semana pasada cómo el 49% de los que dicen ser cristianos en este país, que asisten a las iglesias, dicen no creer en la verdad absoluta de Dios. ¿Cómo es posible esto? Hablamos de cómo la doctrina, esa doctrina falsa que se ha introducido dentro de las iglesias, nuestras iglesias evangélicas, de palabras de fe, del yo decreto, yo declaro, así tomando el lugar de Dios. Mis queridos hermanos, estamos viendo todo este tipo de cosas. Yo declaro sanidad, yo declaro bendición. Es decir, declaro riqueza, porque también incluyen la riqueza. En todo esto del evangelio de prosperidad, enfatizan en las riquezas materiales. Y yo me pregunto, ¿por qué esta gente no se van a estos países donde hay miseria y pobreza? Y allí declaran riqueza, y allí declaran todo tipo de prosperidad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Yo les puedo decir por qué. Primero, porque ese tipo de evangelio es falso, no funciona en todos los lugares. Y número dos, porque ellos no sacan nada, no ganan nada de esos lugares tan pobres y tan necesitados. Mis queridos hermanos, esto demuestra la falsedad que hay en todo ese tipo de cosas, y es enseñar una fe en la fe, no una fe en la palabra de Dios, lo cual es idolatría. Hablamos también sobre la música en las iglesias, hermanos. Antes la gente se convertían y venían a las iglesias y cambiaban su sistema de música. Ahora estamos trayendo la música del mundo a las iglesias. Y hablamos de cómo la música tiene que ser doctrinal, tiene que ser teológica. Hablamos también de que tiene que haber un balance entre el ritmo y el volumen, para que el diablo no la use para la manipulación. Y la gente están viniendo creyendo que están llenos del Espíritu Santo, sin arrepentimiento, sin santidad, sin consagración a Dios, todo emoción. Hermanos, muchos no se han dado cuenta que hemos dejado entrar a un tipo de caballo de Troya, lleno de subjetivismo, lleno de experimentarismo, lleno de falsas doctrinas, llenos de compromiso ecuménico y toda clase de herejías. Pero saben, la Biblia nos habla de un fuego extraño. La Biblia nos advierte de que esto puede surgir aún dentro de las mejores iglesias y congregaciones y dentro de los mejores hombres. Les cuento en breve la historia. La historia nos dice de Nadab y Abiú. ¿Cuántos lo recuerdan esa historia? Según las apariencias, estos hombres eran hombres respetables, justos, eran líderes espirituales, piadosos. Ellos eran sacerdotes. Estos hombres eran los hijos mayores, los dos hijos mayores, jóvenes eran, de Aarón. Precisamente eran los sobrinos de Moisés. Dice las Escrituras, si nos vamos a Éxodo 24, donde está la historia, que ellos encabezaban la lista de los nombres de los príncipes de Israel. Dios hablaba a través de Moisés. Y fíjense, ¿qué privilegio tenían ellos? Que ellos juntos con otros 70 hombres escogidos tuvieron el privilegio de subir a la mitad del Sinaí, a la mitad del monte, y desde la distancia poder ver a Dios hablando con Moisés.
Y miren lo que dice la Biblia que ocurrió. Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. ¿Quién iba a pensar que de ellos iba a salir un fuego extraño? Hermanos, eso es lo que estamos viendo hoy en día en muchas de nuestras iglesias. Y el diablo está usando no solamente falsas doctrinas que se han introducido, sino con la música están manipulando a la gente a creer que están llenos del Espíritu Santo, cuando lo que están es llenos de emociones. Y saben, desde la base de la montaña, desde allá abajo, los israelitas, ¿no? El pueblo de Dios miraba hacia arriba y podía ver el humo producido por Dios, un humo enviado por Dios con los relámpagos que Dios estaba enviando. Aquello era impresionante. Y al poco rato, el humo cambió. Es decir, era distinto. No nos dice los detalles, pero yo me imagino que el humo que Dios había producido era un humo blanco y se veía aquellos relámpagos. Y ahora de pronto, me imagino yo, ¿no?, que el humo era como oscuro, negro. Porque dice la Biblia que era distinto, era extraño. Pero aquí viene la cosa, todo Israel se conmocionó, ¿no?, cuando Dios de repente hizo que tanto Nadab como Abiú murieran con una ráfaga de fuego divino, un fuego sagrado de Dios. ¿Qué les parece? Entró un gran temor en el pueblo. Ahora, ¿qué pasó? Yo les digo rápido qué pasó, porque no queremos leer toda esta historia, ¿no? Lo que ocurrió fue que Aarón ofreció sacrificio a Dios, y era la primera vez que se ofrecía sacrificio para el perdón de los pecados, porque la idea es venir delante de Dios y tratar el asunto espiritual, el asunto de nuestros pecados, reconocer que hemos fallado delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Aarón, y hubo allí tremenda bendición en ese momento. Dios interrumpió aquel evento, aquella ceremonia con milagro. Miren lo que ocurrió, miren, hermanos. Dice que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. O sea, Aarón no puso fuego, Dios fue el que mandó el fuego desde el cielo. Y viéndolo todo el pueblo, ¿qué dice? ¿Qué hacían? Alabaron y se postraron sobre su rostro. Hubo humildad, hubo entrega al Señor allí en aquel tiempo después de la alabanza. Bueno, hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Todo está bonito hasta ahí, ¿no? ¿Verdad? Hermano, pero aun cuando hay consagración, aun cuando hay alabanza de Dios, sepa esto, el enemigo no descansa. El diablo es muy astuto y de alguna manera va a buscar a manipular a alguien débil quizás. De alguna manera va a buscar que alguien ponga fuego extraño. Y miren lo que ocurrió. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Ahí está el asunto. El fuego lo pusieron ellos. Dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca, o sea, Dios nunca les mandó. Es decir, ellos como que querían recibir la misma bendición que Aarón recibió con aquel holocausto, sin esperar el fuego de Dios, y lo pusieron ellos, sin consagración a Dios. Y miren lo que sucedió, mis hermanos. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿No les recuerda esto a la historia de Ananías y Zafira? Que mintieron y cayeron muertos en la iglesia. Dios tiene mucha paciencia, hermano. Dios tiene mucha paciencia que la gente no cae muerta porque le ofendan. Pero fíjense, Dios
ve de una manera tan terrible a esos que están dentro de la iglesia, engañando y mintiendo. Eso es algo terrible, ¿no? Un pecado mayor. Y dice la historia que entonces Moisés dijo a Aarón, ¿no? Me imagino a Aarón qué dolor tenía en su corazón a ver a sus 2 hijos mayores caer muertos allí por el fuego que Dios mandó. Esto no era un momento fácil ahora. Y esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Hay que acercarse a Dios buscando santificarlo a través de nuestra vida. Nuestro arrepentimiento de corazón, reconocer que no somos tan buenos, que necesitamos la obra de Cristo en la cruz para que nos limpie, nos purifique. Y dice el Señor, a través de su palabra, hablando Moisés: y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Miren, Aarón no pudo decir nada, se tuvo que quedar calladito, pero yo me imagino como padre qué dolor tenía en su corazón. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el problema? Bueno, ya recuerden que Dios fue el que había puesto aquel fuego, hizo arder aquel altar con fuego del cielo. Y al parecer, Nadab y Abiú habían llenado aquel recipiente de algún tipo de carbón, de alguna fogata de campamento. Quizás cogieron leña, la Biblia no especifica, pero de alguna manera ellos pusieron fuego, ¿no? Para obtener fuego. Pero ese fuego, ya sabemos, no vino de Dios. ¿De quién vino? Del hombre. Y parece que muchos quieren poner ese fuego, hacer ver el Espíritu Santo a través de las emociones, y se olvidan de la palabra de Dios. Se olvidan que ella es viva y eficaz. Ella es poderosa para cambiar y transformar los corazones. Alguien le puede decir a usted: tengo mucha fe, pero si no tiene palabra de Dios, si no la busca, si no la recibe, eso no es verdadera fe. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esa palabra que creó el universo, esa es la palabra poderosa que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos. Y dice la Biblia que salió ese fuego de Dios y los quemó a estos jóvenes. Es decir, se acercaron a Dios de una manera descuidada. Estos jóvenes se acercaron a Dios inapropiadamente, sin considerar quién era Dios, y sin respeto realmente a Dios y a su santidad. Bueno, ya ustedes saben la respuesta de Dios, cómo fue. Hermanos, hay algunas preguntas que nosotros podemos siempre hacer cuando vemos algún movimiento, antes de llegar a profundizar un poco más en cuanto a la doctrina, enseñanza y estudio bíblico, pero por arriba podemos hacer 2 o 3 preguntas para usted saber si eso es algo bueno, si es bíblico. Usted puede preguntar: ¿exalta al verdadero Cristo? O sea, ¿se enfoca realmente en Cristo o en el hombre? Los otros días vi un video de uno que estaba predicando, y de pronto empezaba a decirle, a adivinar los problemas de la gente. Y usted tiene una hija y se llama así, y usted tiene este problema, y la gente se emocionaba porque como que adivinaba todo aquello. Miren, hermanos, ya se ha descubierto que muchas de estas cosas no son más que un engaño. De antemano le avisan o le dicen, y si no fuera así, quien le susurró al oído no fue Dios. Dios no está en el negocio de adivinaciones. El negocio de Dios es que usted confíe en Él, tenga fe en Él. Y eso simplemente responde a esta pregunta diciendo: no, el enfoque está en el hombre, para que la gente vea que Él tiene un poder, una habilidad extraordinaria. Preguntamos: ¿se opone a lo mundano? ¿Lleva a las personas hacia las Escrituras? Si ese predicador no hace que la gente diga: oh, esto es importante, venir a la palabra de Dios, lo que Dios dice. Si la predicación es un positivismo para levantar a la gente psicológicamente y emocionalmente solamente, eso es falso. La verdad de Dios a veces sacude. La verdad de Dios a veces nos dice cosas que no nos gusta oír y no queremos oír.
pero es un Dios de amor que quiere darnos a nosotros el gozo eterno a través de Jesucristo. Y claro, su palabra está llena de promesas maravillosas para los hijos de Dios. Pero miren, hermanos, los carismáticos, porque el carismatismo no es una religión como tal, sino es un movimiento que se ha metido dentro de todas las iglesias llamadas cristianas. Los carismáticos pueden pensar que están siendo llenos del Espíritu Santo cuando, por ejemplo, pronuncian sílabas sin sentido, que a menudo repiten muchas veces, cuando caen así de espaldas o a las espaldas en un trance, en un estado de estupor, y dicen palabras falibles de profecías, experimentan sensación de energía emocional, etc. Y eso sí, donan mucho dinero a esos predicadores, porque yo no sé cómo, pero se enriquecen de tal manera que se hacen millonarios con esas predicaciones y esas falsedades. Yo me pregunto y me digo, cuando la gente predica la verdad, la gente no quiere oír, pero cuando hay falsedades, la gente sigue detrás de todo eso. No obstante, hermanos, nada de eso es una indicación de la presencia del Espíritu Santo, ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque un espíritu demoníaco puede hacer esas mismas obras, esos mismos fenómenos los puede producir un espíritu que no es el Espíritu de Dios. ¿Saben dónde está la verdadera influencia o prueba de verdadera influencia del Espíritu Santo en la vida de las personas? ¿Saben dónde está, hermano? En la santificación. ¿Y qué quiere decir esto? La santificación quiere decir que hay un crecimiento en el creyente, un crecimiento de madurez espiritual, que en la vida del creyente empiezan a ver las características que nos relacionan con Jesucristo, nos parecemos más a nuestro Señor. Hay santidad práctica. Esa es la realidad. Pero eso no es lo que predican esa gente. Esa gente lo que predican es: piénsalo, créalo, decláralo y ya lo tienes. Algo así. Hermano, esto ocurre cuando el Espíritu de Dios aplica la palabra de Dios en nuestros corazones. Y una verdadera obra del Espíritu Santo lo que hace es convencernos de pecado, primeramente. Nos convence de pecado, combate los deseos mundanos, los deseos carnales, cultiva el fruto del Espíritu mismo. Miren, ahí está la mayor evidencia. El Espíritu de Dios produce, ¿qué produce el Espíritu de Dios? Nos dice Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y allí se ve la obra verdadera del Espíritu Santo sin tanta emoción y tanta cosa. Las emociones son importantes, hablamos de eso la semana pasada, pero como una reacción a lo que realmente Dios está haciendo en nuestra vida. No es el medio para ser llenos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Pero estas verdades no se mencionan hoy en día. Miren, el Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, o sea, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y miren cómo Él le llama, el Espíritu ¿de qué? De verdad, ¿no? El cual procede del Padre. ¿Qué va a hacer Él? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él dará testimonio acerca de ¿quién? De Cristo. Es decir, no está el enfoque en Él, Él no busca para Él la atención, sino Él está como detrás del telón, buscando que usted se enfoque en Jesucristo y vea a Jesucristo. Y también, por otro lado, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo no causa que el pueblo de Dios se caiga en un trance de espalda hacia atrás. Eso no es bíblico, al suelo, caerse allí en un estado de estupor. Dios está en el negocio de levantar, no de tirar al suelo. Y la gente, eso se parece más a la magia negra que al cristianismo. Y también donde hay esas griterías, y yo no entiendo por qué con un micrófono en la mano gritan tanto. Se parece más eso a un demonio que a Jesucristo hablando a través de un siervo. Recuerden que también
la Biblia nos enseña que el diablo puede hacer milagros y puede disfrazarse, ¿no?, de ángel de luz y confundir. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 7, que algunos en el día final, fíjense, estos dentro de la iglesia, aquí no estamos hablando de gente del mundo, ya los que están en el mundo están perdidos sin Cristo. Cristo dijo que si no es por Él, nadie entra en el reino de los cielos, ¿no? Es a través de Él es el camino, la verdad y la vida. Si no es por mí, nadie verá al Padre, dijo Jesucristo. Por cierto, por eso lo odiaron tanto, porque Cristo era muy exclusivo. No aceptaba que usted fuera como usted quisiera ser. No, hay que entrar por... Es el método que Él estableció a través de su obra en la cruz, a través de la fe en Jesucristo, es que somos salvos. Pero fíjense, habrán muchos que hasta milagros y grandes cosas van a hacer, dice allí la palabra, que dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Es decir, mira cuántas cosas hicimos en tu nombre. Y en tu nombre hicimos, no pocos, dice, muchos milagros. Y entonces Cristo les dirá a esa gente en ese día final: nunca os conocí. No sé, no tuve nada que ver con eso. No os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, esa obra la hizo otro, pero no la hice yo. Y hermano, todo eso es fuego extraño, el cual le ha hecho mucho daño, incalculablemente, hermanos, al cuerpo de Cristo. Pero en el verdadero culto auténtico, por humilde que sea, porque también hoy en día se enfocan mucho en la música profesional y todo lo demás. Miren, puede haber una iglesia donde no haya apenas músicos y la gente, como pueda, alaban al Señor y cantan himnos, aunque sea a capela sin música. Pero no quiere decir que porque falten esas cosas, que allí no está el Espíritu de Dios, hermano. No se confundan. Lo otro que causa mucha emoción y parece que es algo extraordinario, y acá a lo mejor una iglesia pobre que apenas no tiene ni instrumento, pueden decir: eso está muerto ahí. No, hermano. La obra de Dios no depende de cuántos instrumentos hay en una congregación. Y vemos todo este fuego extraño, pero en el culto auténtico es los pensamientos, hermanos, los sentimientos, las acciones, todo debe estar enfocado en la adoración a Dios, en el amor hacia Dios, que es el principio que está implícito en el primer mandamiento. ¿Saben cuál es el primer mandamiento? El más importante. A ver, vamos a decirlo todo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, a Dios no se le ama por un sentimiento: yo amo a Dios. Eso no es amar a Dios. No, a Dios se le ama con todo el ser. Con acción, con pensamiento, con conocimiento de Él. ¿Cómo usted ama a alguien a su esposo, su esposa, a sus hijos? Simplemente con un sentimiento. No, usted le dedica tiempo. Usted piensa en esa persona. Usted se acerca a esa persona. Usted sirve cuando tiene que servir a esa persona. Eso es amor. ¿Y ustedes creen que es diferente a Dios? No, ninguno. A Dios se le ama con todo el ser. Este es el primer mandamiento. El que no cumpla el primer mandamiento no puede cumplir el segundo realmente delante de Dios, que es amar al prójimo. Bueno, próximo punto es por qué la verdad está inseparablemente ligada a Dios. Miren, la palabra misma de Dios nos dice que todo es para Dios y por Él. Dice, porque de Él, o sea, por Cristo, por Él y para Él, ¿son qué? Todas las cosas, no algunas, todas las cosas creadas y que existen y que son, tienen vida. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, si todo existe y subsiste por medio de Jesucristo, entonces todo es para Él. Y si todo es para Él, y solo por Él y para Él, entonces Él es el que define lo que es la verdad. Él la define. Aún en la naturaleza creada,
Dios creó la naturaleza para que el hombre se dé cuenta que hay un Dios creador, un Dios que tiene la verdad cuando Él habla. Y por eso creó las cosas, ¿no? Porque al decir lo que Él dijo, fue tan verdad que se hizo realidad. Y miren, dice la Biblia que los cielos cuentan ¿qué? Si usted mira los cielos y usted no ve la gloria de Dios, y mira el firmamento y no le anuncia las obras de sus manos, usted verdaderamente está en oscuridad y en tinieblas. Y hermanos, esta es la revelación misma de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios que nos habla en esta mañana. Dice, porque las cosas invisibles, las que no vemos, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, ese eterno poder de Dios, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen que, hermanos, el hombre no tiene excusa. No tendrá en el día final excusa, porque Dios mismo ha puesto una naturaleza para que tengamos conciencia de que Él existe. Claro, necesitamos su gracia para que en esas tinieblas podamos ver a Jesucristo. Pero al menos nos puede hacer conscientes en el estado en que estamos caídos, pecadores, conscientes de un Dios poderoso, un Dios que cuando habló y dijo, sea la luz, se hizo la luz. Hermano, eso sí es decretar, ¿no? Esa gente que andan por ahí, yo decreto que se solucione esto, y yo declaro que esta casa sea mía. Todo eso es un cuento. Se engañan ellos mismos. Ahora, cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Por eso Él es la verdad absoluta, porque su palabra es verdad y no vuelve vacía. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 2, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En los corazones, dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es lo que hace cuando tenemos la ley en el corazón. ¿Saben un ejemplo de esto cuál es? José. Cuando José no tenían la ley de Moisés todavía, y él obró según esa ley en su corazón, la tenía en su corazón. Es un asunto del corazón. ¿Cuántos aman la palabra de Dios y la ley de Dios? Amén. Miren lo que dice este hermoso salmo. Dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel, nunca falla, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Qué bendecido el hombre que desee la palabra de Dios más que la riqueza del mundo. Y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Dice, tu siervo es además amonestado con ello. Él nos amonesta, nos enseña, nos corrige a través de su palabra. En guardarlas hay ¿qué? Grande galardón. El hombre sabio es el que guarda su palabra en el corazón. Será bendecido en su corazón y eternamente. Hermanos, Ezequiel 38, 23 nos dice, y seré engrandecido y santificado, dice Dios, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esto es lo que Dios quiere, a través de su creación, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra, que el hombre vea a Dios, lo reconozca, lo alabe, lo adore. Cuando el hombre entiende que él fue creado no para él, sino para Dios, empieza a ser feliz, empieza a conocer las cosas grandes verdaderamente y que tienen valor. ¿Saben lo que dice la persona, dice la Biblia de la persona que no cree en Dios?
¿Cómo le llama? Necio. Él dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? Que no hay Dios. No hay nada más necio que eso, ¿verdad? Y es una definición falsa de Dios. Porque todo comienza con Dios. Y como dice la misma palabra, que el principio de la sabiduría, la persona comienza a ser verdaderamente sabio cuando siente temor de Dios. ¿Saben cuál es el temor a Dios? Eso no es un miedo horrible así, de espanto, no. Es un miedo en el sentido de no querer ofender a Dios porque le amo. Ese es el verdadero temor a Dios. Lo respeto, lo amo, no quiero ofenderlo. Saben que la gente que no tiene temor hacen cosas locas. Yo les he dado este ejemplo antes, pero lo he vuelto a ver recientemente. Unos muchachos jóvenes con esas motocicletas a alta velocidad en una sola rueda. Yo digo, no tienen temor. Es decir, no aman, no piensan en su madre, en su esposa o quizás hijos. Quizás algunos de ellos tienen un bebé chiquito. Esa gente no tiene ese temor de amor. Ese es un miedo que es bueno, que es necesario. Y esa es la clase de temor que tenemos que tener para con Dios, mis queridos hermanos. Miren, por esta razón el mundo está como está. Nos quejamos de cómo está el mundo, de cuán depravado, de cuántos problemas con los políticos, que tanta corrupción, que todo el problema del homosexualismo, el LGBT y todas las demás cosas que estamos viendo, todas esas epidemias. Nos quejamos, pero no queremos volvernos a Dios, quien es la solución. Él nos creó. Él es el que tiene el manual para que nosotros podamos vivir. Y miren, hermanos, yo sé que hay cosas en la Biblia. La Biblia generalmente es sencilla para que el hombre la pueda entender. Yo sé que hay algunas cosas más fáciles que otras y otras más difíciles que requieren un poco más de estudio, profundidad, incluso humildad también. El mismo apóstol Pedro en una ocasión habló sobre esto. Él mencionó de cómo el apóstol Pablo tenía como una dosis mayor de revelación de parte de Dios en cuanto a lo que es la salvación por gracia, la libre elección de Dios, la paciencia de Dios para salvar a los elegidos. Y miren lo que él dice. Él dice, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero generalmente la Biblia puede ser fácilmente entendida en cuanto a todo lo que es esencial, en cuanto a todo lo que es básico, por el hombre que de verdad desea buscar a Dios en su corazón. Isaías 35:8 dice, miren qué pasaje más bonito este. Ojalá este sea el compromiso de cada uno de nosotros en esta mañana. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Estará en el camino hacia la eternidad. Dios le guiará, Dios le va a bendecir. La gente quiere la bendición de Dios, pero no quieren reconocer que necesitan el arrepentimiento, venir a Dios de todo corazón, mirando a su gracia, mirando a su misericordia. Porque de lo contrario es como rechazar la misericordia de Dios, rechazar la gracia de Dios y rechazar la obra de la cruz por la cual Cristo murió. Hermanos, ¿cómo debemos de responder nosotros los creyentes? Yo no voy a desarrollar mucho esto porque realmente el tiempo no nos da. Lo que quiero es leerle unos cuantos versículos bíblicos y el Señor les pondrá en el corazón lo que estamos diciendo. Pero miren, la palabra del Señor nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía, miren esto, hermanos,
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios y al Hijo. Entonces, ¿es importante perseverar? ¿Es importante o no es importante? Miren lo que Cristo mismo dijo. Cristo dijo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o sea, como una rama seca, ¿no? Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, la condenación eterna para los que no estén en Cristo Jesús. Y claro que Satanás busca engañar, busca desviar la mente de lo que es la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por aquellas iglesias. Imagínense ahora, hermanos, si el apóstol ve cómo estamos ahora. Miren, dice, pero temo que como la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás. La serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Si no, no engañara, ¿verdad? Se disfraza de una manera que parece verdad. Y por eso ustedes ven que en muchas de estas congregaciones hay una mezcla de verdad y algunas mentiras y engaños, para que la gente sigan esas falsedades. Dice la palabra del Señor, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, ya nuestro Señor Jesucristo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados ellos mismos. Dice la palabra de Dios, porque hay muchos contumaces, es decir, rebeldes, que persisten en su rebeldía. Dice, habladores de vanidades y engañadores. Hermanos, recuerden que Jesucristo le habló a las iglesias en Apocalipsis, ¿recuerdan? Apocalipsis 2 y 3, y allí alabó, por ejemplo, a la iglesia de los Efesios, porque ellos pudieron reconocer a un falso profeta entre ellos. Pero también los regañó porque habían dejado su primer amor. Es decir, Cristo ya no era el primer amor de su vida. Y por lo tanto el Señor los corrigió. Hermanos, la iglesia está en peligro en estos tiempos, está siendo atacada. La verdad está siendo atacada de muchas maneras. Tenemos que ser sobrios, velar. Tenemos que estar al tanto de esto y agarrarnos fielmente de la palabra de Dios, de la doctrina, y de serle fiel al Señor y a su palabra. ¿Quieres hacer este compromiso en esta mañana? Si el Señor te ha hablado en esta mañana a tu corazón y te ha hecho ver cuán importante es la palabra de Dios, cuán importante es venir a Dios en esta mañana y reconocerlo como el único Dios verdadero, como la verdad absoluta. ¿Quieres reconocerlo en esta mañana? Aunque sea una reafirmación a lo que ya tú crees. Levanta tu mano en esta mañana. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los que han dado ese testimonio. Que el Señor nos bendiga de tal manera que no salgamos de este lugar conforme entramos. Que salgamos bendecidos, que salgamos con deseo de amarle más, que salgamos con deseo de buscar a ese Dios todopoderoso, que es el único que nos puede dar consuelo, que nos puede fortalecer, que nos puede dar conocimiento, que nos puede dar sabiduría. Y que en los tiempos difíciles, hermanos, que pueden venir tiempos muy difíciles, porque yo creo que nos estamos acercando hacia los finales de los tiempos, pueden venir tiempos difíciles, pero estemos preparados, firmes en la fe en el Señor, que el Señor nos dará siempre la victoria final, porque Él dijo que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia,
porque la iglesia es de Cristo. Él la fundó, Él dio su vida por ella y Él intercede por ella a la diestra del Padre. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.